Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero agrónomo Iván Hernández Guzmán. Iván Hernández es hijo de José María Hernández Espaillat y de doña Sonia Guzmán Clan. Iván es nieto de don Antonio Guzmán Fernández y doña René. Le damos la bienvenida a Iván y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Él es miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno. Le damos la bienvenida y le pedimos que primero, gracias por estar aquí, Iván. No, el agradecido soy yo por tener el privilegio. Gracias. Debería ser más regular tu visita a la capital. Bueno, le voy a tomar la palabra. Bien. Iván, realmente el Partido Revolucionario Moderno fue un partido que prácticamente se formó al vapor en las últimas elecciones. Así es. Ya al año de ser fundado estaban participando en unas elecciones y aún así lograron un 35% de los votos. Ese 35% que obtuvo Abinader, a juicio tuyo, fue un producto, independientemente del trabajo, fue un producto de la trasvasación de PRDistas que se fueron con el PRM, fue un producto del liderato joven de Luis, o fue básicamente el promotor de esa organización fue un expresidente de la República, Hipólito Mejía. ¿Cuál fue el factor que a tu juicio hizo que el PRM obtuviera un 35%? Fue una combinación, don Julito, de varias circunstancias. Primero, como usted dijo, la mayoría de la matrícula del PRM en un principio vinimos del antiguo partido. Segundo, el descontento que tenía la población en ese sentido, un segmento de la población que quería un cambio y lo identificó en la figura del candidato de entonces, Luis Abinader. Y tercero, la unidad con que participamos en las elecciones fue bien importante, aún teniendo la falencia, como usted dijo, de tener poco tiempo y armar muchas cosas al vapor. Creo que nos favoreció mucho la unidad, ir unidos y contar con todos los que estábamos ahí jalando en una misma dirección. Hay dos corrientes desde que el presidente Mejía habló de la posibilidad de que él se repostulara. Hasta ese momento no había problema, había un solo candidato. Ahora, al hablar de eso, pues hay dos corrientes, por tanto hay dos formas de hacer de actividad en ese partido, pero también internamente hay otro problema, que es un problema generacional. Es decir, da la sensación de que quieren renovación de los viejos robles que están ahí. Son situaciones que la tienen todas las organizaciones políticas, pero ¿qué está pesando más? ¿La convención o el hecho de que Hipólito esté hablando de que posiblemente él participa? Ayer inclusive dijo que la presencia de él y de Leonel son imbatibles, es decir, que ellos son los que van. Pues eligió hasta su contendor. Esas son las cosas del presidente Mejía, usted lo conoce, siempre tiene esa salida jocosa y a veces graciosa. Pero el partido se fundó sobre la base de dos candidaturas, de dos liderazgos fuertes, que era el de Luis y el de Hipólito. Recuerde que la convención fue posterior a la organización del partido. Cuando el partido se organizó, el PRM todavía no tenía un candidato definido. Y todo transcurrió y, como dije, fuimos unidos. Yo entiendo que ahora que somos un partido más fuerte, en el sentido de que tenemos más tiempo, tenemos las bases mejor fundadas, no habría problema también en elegir cualquier candidato. Y es muy importante la base, la dirigencia media y la mayoría de la organización está pidiendo una convención. Primero, en el artículo 107 de los estatutos de mi organización, dice que debe haber una convención en septiembre. Entonces lo que se está pidiendo es simplemente que se cumpla con ese reglamento, porque si queremos pedirle al gobierno y a
todo el mundo que sea claro, que tenga reglas claras, que sean transparentes. Primero en la casa debemos ser transparentes y cumplir lo previamente acordado. Esa es la posición de la mayoría de los dirigentes que están ahí. De hecho, le voy a dar una primicia. El próximo lunes se estará depositando un comunicado en apoyo a la convención, ya firmado por 35 diputados y uno de los senadores de nosotros. Porque hay una corriente que no quiere convención. No, hasta ahora hay una manifestación de apoyo, es porque alguien... Es precisamente para evitar que surja alguien que no quiera la convención. Es preventiva, doctor. Pero hay una un interpretación... detalle que resalta, es el hecho de que el PRM logró aproximarse a la totalidad del voto duro del PRD. Claro, que era alrededor de un 40. Pero más nada. O sea, ganar ese pedacito que le falta es el detalle. Desde que Hipólito entregó el poder para acá, no ha podido ser superada esa cantidad. Ese porcentaje. No. En la candidatura inmediata, si hubiesen presentado alguna candidatura que no fuera Hipólito, hubiesen podido ganar las elecciones. Usted dice en el 12. Cuando Hipólito entregó, él no podía ser el candidato, porque se le había desorganizado el país en la mano. 2004, cuando intentó reelegirse. Cuando intentó reelegirse. Primero había impuesto un régimen reeleccionista, que es un reductor de votos por sí mismo, no necesariamente maligno, pero reduce los votos, el concepto de la reelección. El problema bancario que hubo en Y ese el problema entonces, bancario que no que no lo manejó con la madurez que se demandaba en ese momento. El país se le desorganizó en las manos y estaba en ese momento sufriendo una consecuencia monetaria del manejo de la crisis. Recuerde la proporción que tuvo eso. Sí, eso la economía eso nacional, era gigantesco y se identificaba con su habilidad como gobernante. Eran 2.000 millones de dólares de esa. Bueno, estamos hablando de una suma considerable y de unos efectos terribles en la población que duran hasta hoy. Porque se concentró la pobreza, se concentró en sectores invalidados socialmente que tenían una oportunidad en el desarrollo de avanzar. Ahí se le dio un palo y se lanzaron a la delincuencia. De manera que todas esas consecuencias impedían que Hipólito se reeligiera. Había otros candidatos internos del PRD que hubiesen podido ganar las elecciones, dando una imagen distinta. Bueno, pero lo que no fue, no fue. No exactamente. Pero que le digo, natural, muy difícil. pero ahí se dio uno cuenta de otro detalle. A pesar de todas esas cosas en contra, el PRD tiene un voto sólido de más de un 35%. Sí. El cual encarnó en el PRM en lo fundamental. Ahora, ¿qué posibilidad hay que crezca ese pedazo que le falta? Como dije. Es ahí donde está el detalle. No, haciendo una convención, motivando las bases internas, que cada líder en cada región, en cada comunidad, sea el que elija su comunidad y que esa comunidad se sienta identificado porque votó por él. Y recuerde, como dijo don Julito, el PRM solamente tenía un año cuando fue a las elecciones. El PRM reciente cumplió 2 años, ahora en febrero, finales de febrero. Entonces, en ese año se organizó un partido con una estructura nacional, si bien venía del antiguo partido, pero hubo que hacerlo nuevo, buscar locales nuevos, armar todo eso, armar una convención para elegir un candidato presidencial, seleccionar candidaturas a todos los niveles, y todo eso se logró en un año, y sobre eso se sacó una votación aceptable. El resultado fue que la votación no se fue detrás de Vargas Maldonado y su alianza con el PLD, exactamente, sino que se mantuvo en la trinchera, en la trinchera por lo menos el voto del duro, como usted dice. Pero el problema es que el PRD ha ido muchas veces a elecciones en esas condiciones de ruptura. Lo fue cuando Juan Bolívar ponía abstenciones y Peña no quería abstenciones. Sí. Y lo fue inmediatamente después de los dos abuelo, el triunfos. presidente Guzmán, en el 74. No, el gobierno del presidente Guzmán fue muy exitoso para el PRD. Tanto es así que una persona con tanto rechazo que nunca se atrevió a postularse en Santiago como Jorge Blanco, se tenía que postular por aquí, ganó unas elecciones. Bueno, pero él
creó factores que distorsionaban la vida interna del PRD, provocó un enfrentamiento o alimentó un enfrentamiento entre Peña y Jacobo y logró que el PRD saliera del poder otra vez. Llegó a una situación en que la gente veía que Balaguer era mejor. Y terminó Balaguer santificado como consecuencia del contraste. Bueno, sí. Ingeniero, aquí hay algo que vimos muchas veces en el PRD original y queremos saber si quizá el PRM lo supera en un proceso convencional. ¿Cree usted que con los estatutos actuales el PRM puede lograr una elección justa y con los resultados que esperan sus integrantes? O sea, sin haber espacio para dualidades interpretativas, si tampoco, y no sabemos si los estatutos del PRM incluyen la posibilidad de una reserva de candidatura para una parte de la dirigencia, cosas así que terminan dando espacio a la decisión, a las asignaciones impopulares dentro de la organización. ¿Está el PRM dispuesto a superar lo que fue en el pasado fallas que originaron su propia creación? Claro, es nuestro reto. Es nuestro reto y por eso creamos ese partido. Y por eso yo soy un abanderado de luchar por la democracia interna, por la democracia del país, que fue el legado principal de mi abuelo y de mi familia y por quien tanto luchó. Y por eso yo y muchas personas, como dije, estaremos siempre del lado de la democracia y de respetar lo previamente escrito. El problema viene, como usted dice, cuando vienen las imposiciones, cuando vienen a querer yo ser porque me lo merezco. Si usted entiende que se lo merece y que tiene la popularidad, sométase a la votación de las bases. Y las bases, el pueblo es muy sabio. El pueblo y las bases siempre son muy sabios, muy pocas veces se equivocan. Los problemas de todas las organizaciones y de los partidos políticos y los gobiernos vienen cuando el pueblo o la población va por un lado y el gobierno arranca por otro lado. Ahí empiezan los conflictos. En el PRM no hay sistema de cuota al comité, qué sé yo, que le toca tener un representante es decir, algo que pudiera decir, decisiones supraelectorales, podríamos decir. Es nuestro reto vencer eso y no permitir que eso salga o se salga de las manos. En un principio, para la formación del partido, lo que se hizo fue que se pasó todo el que estaba en la vieja organización con el cargo que ostentaba en la anterior, si quería hacerlo. Y esa es la estructura que tenemos. Entonces ahora nuestro reto es revalidar eso. Estamos prácticamente a 3 años de las elecciones del 20 y ya en el PRM inicia la lucha por la nominación presidencial en un momento en que el partido aparentemente no ha logrado superar las dificultades que presentó en las elecciones pasadas, que es el proceso de reorganización interno de esa organización y la necesaria renovación de su dirigencia. ¿Cómo cree que va a impactar esta apertura de tiempo de la lucha por la nominación presidencial en la organización del partido? El tiempo siempre es un buen aliado y ya en mayo terminamos la readecuación, la organización de la estructura actual, que ya está complementada en un 95%. A partir de mayo se empieza a abrir un proceso de inscripción para reforzar el padrón actual que tenemos y revalidarlo. Como le dije, en septiembre, dice el artículo 107 de nuestra organización, que estamos abocados a una convención para elegir o revalidar las autoridades, y ya luego vendrían las primarias para elegir los candidatos. Las aspiraciones son libres y hay gente que aspira a la vida entera y tiene derecho, pero hasta ahora, en lo que es interno en el partido, se ha tratado de respetar eso y se van cumpliendo los plazos. ¿Se siente satisfecho con el rol que está jugando el partido como oposición? No del todo, no del todo. Y en eso soy muy honesto y transparente. Nosotros debiéramos ser un poco más efectivos, así como estamos organizándonos internamente. Yo digo que los dominicanos tenemos siempre una expresión que dice que uno puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Creo que nos falta un poco esa parte de ser un poco más efectivo en las cosas que dilucidamos a lo interno o las opiniones como partido, hacerlas
que la población lo sienta un poquito más que estamos de su lado. Ese es otro reto importante que tenemos, y no solo que nos vean como que nos preocupamos por nosotros y por nuestra parcela, que es la falencia que tienen muchas veces las organizaciones políticas y que lo distancian de la población y del ciudadano común, que dice, no, esto es lo que están pensando en lo de ellos y en su problema de ellos y en quedar siendo dirigente, presidente de una zona, porque eso es lo que a ellos les conviene. Creo que nosotros tenemos ese reto y esa oportunidad de conectarnos con la población y que nos vean como un respaldo y una opción. Vamos a hacer una pausa, en breve continuamos nuestra entrevista con el ingeniero Iván Hernández Guzmán, miembro de la Comisión Política del PRM. Vamos a ver cómo Iván Hernández ve una situación que le vamos a plantear desde su óptica de dirigente del PRM y sobre todo ex candidato en Santiago. Todas las organizaciones políticas, todas, tienen que debatir ya con sus convenciones entre quién es el candidato más popular dentro de la organización y si esa popularidad la mantiene fuera de la organización, y a veces es diferente. A veces el hombre que dentro del partido es fuerte, quizás el otro candidato que lo adversa es más popular fuera de la organización, por tanto, a veces tiene más votos. Esa es una situación que se podría presentar en el PRM, que Luis, que ya tiene varios años trabajando sin vacaciones en el fortalecimiento del PRM, después de haber sido candidato y obtener un 35%, va a tener que competir en una convención con alguien que fue presidente de la República, que tiene indudablemente 2 veces, ha sacado 2 millones de votos en 2 ocasiones, 2 millones de dominicanos han votado por él, y que fue la última esperanza del PRD y ahora del PRM. La pregunta es la siguiente, Iván. ¿Qué pasaría si el PRM no elige a Hipólito Mejía como candidato en la convención que tú promueves y él decida de nuevo irse con otra organización política a ser candidato presidencial? Que en este momento todo el mundo sabe que hoy por hoy Hipólito Mejía, con el deterioro del problema de los PLDistas, desgaste, problema del gobierno con Odebrecht y todas esas cosas, quizás el candidato más popular que hay aquí. ¿Qué harían? Mire, primero, nosotros estamos pidiendo, en principio, y lo que manda el reglamento, son una convención interna, una convención para elegir los presidentes de las regiones, de los municipios y toda la estructura interna partidaria. La primaria, para elegir un candidato, ya eso es, o los candidatos, ya eso es otro tanto. Y creo que primero hay que ir por parte. Yo difiero de usted en el sentido de que yo entiendo que lo que elija las bases del partido, si el perdedor o las personas que están en la contienda son disciplinados, y uno usualmente se somete cuando es en una convención diáfana y transparente y se va unido, eso se capitaliza hacia afuera. Es decir que yo no sabría, yo no tengo una bola de cristal, pero no entiendo que el presidente Mejía no sería una persona de irse para otro lado y que ese panorama de que no se dé la convención. Como dije, tenemos una experiencia relativamente reciente, que se dio una convención entre las 2 personas que en ese momento tenían un mayor liderazgo o todavía lo mantienen, tienen un peso específico. Entonces no veo ninguna razón, ni entiendo que a lo interno del partido hay alguna conato de división real, no creo. No, pero no hay un conato de división, pero hay una lucha por lo que usted dijo hace un momentito, de lo que la gente que cree que le toca. Es decir,
Eso es lo que pasa. Las luchas son legítimas y las luchas fortalecen las organizaciones si se hacen sobre la base de las reglas claras. Eso es lo que hay que ver. El problema no son las luchas. Puede haber 5, 10, 15 aspirantes. Si se someten a las reglas de juego y todo el mundo pasa ese filtro, el problema es cuando alguien quiere violentar esas reglas previamente hechas. ¿Tiene un padrón confiable el PRM que pueda sustentar una elección libre de cuestionamiento? Yo entiendo que sí, y además recuerda que dije que a partir de mayo se va a empezar a revisar ese padrón, después pasado mayo, y la primera convención para elegir las autoridades internas sería en septiembre. Así que el PRM está listo, presto para demostrarle a este país que tiene la capacidad organizacional para hacer una convención interna, hacer respetar sus procesos internos y para hacer una opción de poder en el 20. Esa convención para elegir autoridades primero, tú eres partidario de que venga gente nueva. Lo que pasó en tu casa, que doña Sonia prefirió que ella más o menos retirarse y que Iván siga, pero eso no está pasando con Milagro Ortiz, con Hugo Tolentino, con Abraham, con Bautista, con Chu. Esa gente quieren seguir ahí. Y hay una generación de los Paliza, de la Faride y esa gente, y de ustedes, que quieren dirigir su partido. Sí, pero qué bueno que tengan ese deseo y además son personas necesarias por su experiencia. Lo que nosotros simplemente pedimos es que se sometan a la votación, como siempre ha debido ser y fue en un principio. El problema del partido anterior vino cuando eso se empezó a violentar y empezaron a poner gente por señalamiento y por dedo. Dicen en privado que las mejores mecedoras son de roble viejo. Son muy cómodas, y necesarias. Pero a veces es bueno mecer a otra gente. A lo también. mejor, seguro. A lo mejor un consejo de ancianos funciona también. No. Un consejo de ancianos suena a falta de respeto. Y como le dije, son personas muy valiosas y de mucha experiencia, las cuales yo consulto mucho. Bien. ¿Tú no esperas problemas en la convención? No tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo. Y como le dije, si la mayoría está en eso, no tiene por qué. Bien. El problema es cuando hay una minoría y la gente quiere hacer eso. Pero hay un tema que a uno le llama preocupación, y es el hecho de que, a pesar de que es estatutaria, la convocatoria de la convención en septiembre, se haya creado una gestora preventiva para ayudar a que se realice la convención. ¿Qué es lo que está pasando de verdad, Iván? Es que no se ha creado una gestora preventiva. Pero claro. La gestora preventiva no existe. Lo que existimos y estamos, y como le dije, es las bases, la dirigencia media y muchos altos dirigentes que ostentan cargos legítimamente ganados en las elecciones pasadas, quieren y se ponen a disposición de que eso pase. Pero esa comisión de la que usted forma parte del doctor Ramón Emilio Concepción, forma parte del doctor Soldevila. ¿Qué es lo que está promoviendo? No es una comisión, es una corriente. Se Ah, llama, bueno, ya, es una corriente dentro del partido y nosotros estamos proponiendo que se se haga la respete lo convención. previamente acordado y nos estamos poniendo a la orden para trabajar en eso y para que se forme la comisión organizadora y ayudar en nuestros diferentes sectores, en nuestras diferentes provincias. Eso es simplemente lo que estamos pidiendo. No es que haya un cambio, ni que se vaya nadie por irse, ni que haya que sustituirlo. No, es que se someta a una convención Que y se el haga. que quiere que se valide y que tenga el peso, y el que quiera aspirar nuevamente que lo haga. Bien. En el ámbito nacional, ¿tú consideras que ya el PLD para el 20 agota su papel aquí si no se deteriora bastante, sino el deterioro normal de una organización política que va a tener posiblemente 20 años de ejercicio? Sí, el desgaste yo entiendo que viene de todas las organizaciones. No que se agota el papel, porque todas las organizaciones son necesarias, inclusive las de oposición. Pero sí, hay un desgaste que no lo considera. ¿Y el PRM está listo para ese relevo? Claro que lo está. Claro que lo está, y por eso estoy promoviendo eso. Y estamos ese grupo. Y todos, no solamente ese grupo, ese es un grupo que firmó un documento, pero como le dije, la dirigencia media se siente con la capacidad y nosotros le vamos a demostrar a este país que somos capaces de hacer
esa convención, de cumplir lo que previamente acordamos, para entonces ser una opción de poder. Bien. Bien, Iván, vamos a darte las gracias. Vamos a ver primero la convención, ¿verdad? Primero la convención y después entonces calentamos la política. Exacto. Iván Hernández. Se pueden hacer ambas cosas mientras tanto. Bueno. Puede hacer algo de oposición también. Gracias, Iván.